sabemos, a inicios de 1940 los demás países se encontraban en guerra y tenían problemas nacionales e internacionales. Aquí la cuestión es qué hizo México durante ese lapso. Mi equipo está conformado por Castillo Cabrera, Emilia Allison, Bárcenas Vera Andrea, Arellano González Valeria, Pérez Noguerón Eduardo y Carla Ivette Camargo Barrón. Bueno, nuestro equipo se va a especializar en hacer una serie de preguntas para realizar una mesa redonda. La primera pregunta es, ¿qué se le conoce como cine de oro y quiénes participaron en el cine de oro? En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Estados Unidos y Europa tuvo un gran golpe. Muchos países empezaron a enfocarse en la relación de películas. Ahí es cuando entra México, que empieza a producir películas comerciales para el mercado mexicano y latinoamericano. Este ámbito cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y de actores cinematográficos. Hasta la fecha son íconos de México. Al igual, pues se podría decir que sus grandes estrellas del cine de oro fue Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río y Cantinflas. Retomando lo que dijo Pérez Noguerón, no nada más el cine de oro se caracteriza por eso, sino también se caracteriza mientras que los países vecinos estaban en guerra, México retomó y hizo novelas mediante actuaciones de distintos personajes. Aparte del cine de oro, otra característica cultural que apareció en México durante 1940, ¿cuál fue? Fue la música popular y la literatura. Y la literatura estaba a cargo de Octavio Paz y José Revueltas. Bueno, los más de... Y la música popular estaba por Agustín Lara y Lucho Reyes. Emily, ¿cuál fue la política económica que se llevó a cabo en nuestro país? La política económica que se llevó a nuestro país se denomina de sustitución de importaciones, ya que en vez de importar productos como se hacía años atrás, ahora se producía en el propio país. Es decir, los productos extranjeros eran sustituidos por los nacionales y esto se conoce como un crecimiento hacia adentro. Basándonos en el año de 1946 a 1952, ¿qué hizo Alemán durante su mandato? Bueno, el gobierno de Miguel Alemán posibilitó el despegue de México hacia la industrialización y partió de la idea de exceptuar del pago de impuestos sobre la renta de las industrias recientemente creadas. También otro dato que pasó durante Miguel Alemán estaba al mando fue que devaluó el peso de 6.88 a 8.65. Y otra parte fundamental fue que hubo una corrupción al 100 por parte de este mandato. En 1947 ocurrió una epidemia, ¿y cuál fue? Fue la fiebre aftosa, en el cual Estados Unidos le dijo a México que tenía que matar pues a todas las vacas, ya que las vacas eran la fuente del virus del cual se podía transmitir. Se mataron 2,000 vacas matadas al día. Fue una fiebre que llegó a fines de 1946 y empezó cuando arribaron a México 327 animales traídos de Brasil. Llegaron al puerto de Veracruz, entonces Estados Unidos cerró su frontera a la importación de ganado mexicano y se impuso una cuarentena reclamando una emergencia total. ¿Cuáles fueron las consecuencias del mandato de Miguel Alemán en México? Se podría decir que lo más importante fue la corrupción,
la corrupción que estuvo en esos momentos Y la devaluación, ¿no? Bueno, no fue lo más importante, pero fue lo que más resaltó de mientras él estaba en el mandato. La inflación se incrementó, lo que redujo los salarios reales. Entre 1946 y 1952 se crean los canales de televisión y ¿cuáles fueron? fueron 2, 4 y 5. Ajá, la televisión de México es uno de los medios de comunicación más importantes. Y con el alcance y la cobertura convierte en las principales fuentes de entretenimiento e información para la mayoría de mexicanos. Como lo dicen mis compañeros, fue el Canal 2, el 4 y el 5. 4 y 5. Fijándonos en los años de 1958, ¿cuáles fueron las obras públicas que puso Adolfo López Mateo? Fue la CFE, el Instituto de Luz, y de igual manera fue Pemex. Pemex igual fue uno de los nuevos recursos mexicanos, industrias, que se fortalecieron en esos años. Bárcenas Vera, ¿me podrías decir cuáles fueron los beneficios más relacionados respecto a la Segunda Guerra Mundial? Bueno, los beneficios de la Segunda Guerra Mundial, enfocándonos en el ámbito de México, fue que hubo un crecimiento económico con respecto a las nuevas negociaciones internacionales, del cual se transformó en un país representante de Latinoamérica. Tuvo un lugar muy importante en esos tiempos. También incrementó la demanda de materias primas, siendo Estados Unidos su principal cliente. O sea, fue donde México más se destacó durante todo el caos que había, y también recibió refugiados que los llevó a adquirir nuevas culturas y relaciones exteriores. Si no me equivoco, igual fue el crecimiento de industrias de algodón, vidrio y cerveza. Basándonos ahora en los modelos económicos en México durante 1940, la primera etapa se caracteriza por... Bueno, la primera etapa parte de 1940 y llega a los primeros años de la década de los 50. Se caracteriza por el crecimiento industrial y por el aumento de producción de mercancía que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial se crea el desarrollo estabilizador. ¿Y en qué consistía su propósito? En beneficiar al pueblo. Fue o también conocido estado de bienestar. Benefactor. Sí, bienestar. Surgido de la revolución a partir de Lázaro Cárdenas y termina con el expresidente López Portillo. Bueno, en esto se dedica a ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen principalmente el bienestar de los ciudadanos, en marcos como es la sanidad, la educación, en general la seguridad social. Estado benefactor. ¿A qué se le conoce como Estado benefactor? Es aquella política pública que beneficia, digámoslo así, a la comunidad o al pueblo por el hecho de, como el simple nombre lo dice, Estado benefactor, que ayuda a la sociedad. ¿Me podrían mencionar algunas de sus características para ser más específico? Beneficia al pueblo. Bueno, se dedica también a la garantía de un bienestar mínimo en cuanto a lo material, especialmente en cuanto a ingresos de vivienda y educación, y el derecho legal a tener esa garantía. El gobierno de Cárdenas se caracteriza por dar tierra a campesinos y robo de urnas. También por dar tierra a los campesinos, ya que él apoyaba mucho eso. Y
pues daba significado al darle tierras a los campesinos como forma elegida, organizando todas las tierras. ¿Cuáles fueron los programas sociales y políticos durante el mandato de Cárdenas? El PNN, que se fundó en 1943. Ese fue un partido político. Bueno, también se ampliaron la red ferroviaria, telecomunicaciones, electricidad de hidrocarburos y crearon incentivos para la inversión y todo enfocado al sector, a fortalecer al sector. ¿Qué pasó en 1938 durante el gobierno de Cárdenas? Había varios conflictos y uno de ellos fue que se presentó de que Lázaro Cárdenas no es que no quisiera, sino que no estaba dispuesto a que se perdiera la reforma agraria que ya había reconstruido durante esos años. ¿En qué se basaba la reforma agraria? La reforma agraria en México es una de las aspiraciones a la revolución de los comienzos del siglo, los cuales esta reforma consistió básicamente en declarar comunitaria toda la tierra y el cultivo que repartían los ejidos, o sea, todo lo que pues los campesinos hacían para el pueblo. Bueno, también conocida como política agraria, es cuando el gobierno apoyó a los latifundistas para que conservaran sus mejores terrenos y lo vemos a través de la ley de amparo y la ley de fomento ganadero o el código agrario. Y este proceso fue notorio después del año de 1940, cuando hubo una desaceleración de reparto agrario y se realizaron maniobras legales para proteger a los latifundistas como el amparo agrario. De igual manera, es un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y de la producción de la tierra en un lugar determinado. Y por último, ¿cuáles fueron los aspectos sociales e internacionales durante el mandato de Cárdenas? Bueno, retomando el tema de la reforma agraria, ¿cuándo inició la reforma agraria? En 1937 fue cuando dio inicio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la reforma agraria? Bueno, uno de los requisitos para el desarrollo de la economía mexicana era la paz social, y para que el capitalismo fluyera sin temor, por eso tuvieron que atender las demandas campesinas a través de la reforma agraria, desarrollando también el campo hacia el capitalismo. México se caracterizó por dos rangos relacionados entre sí, que es el económico y el político. En el económico vemos la industrialización creciente y el desarrollo económico basado en el papel intervencionista del Estado de la economía. En el político vemos el presidencialismo, el partido oficial y el sistema político mexicano. ¿En qué gobierno estaba al mando cuando se creó la reforma agraria? El gobierno cardenista estaba por Cárdenas. ¿Cuáles fueron los aspectos sociales e internacionales durante el mandato de Cárdenas? Algunos de los aspectos sociales que se presentaron durante el mandato de Cárdenas principalmente fue la educación socialista. De ahí se fundó el IPN. Después llegan los movimientos de obreros y campesinos, y algunos aspectos internacionales. Se crea la Casa Coimex,
y llegan los refugiados de España en 1936 a 1937. De igual Bueno, manera, el fundamento Cárdenas, la fundación del IPN fue en 1936, la de TM fue en 1936 de igual manera y la de NC fue en 1938. ajá, bueno, retomando lo que estaba diciendo, el gobierno de Cárdenas creó el Departamento de Asuntos Indígenas y dio impulso a la investigación etnológica, para lo cual se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario, la reforma agraria del cardenismo establecía un sistema educativo y permitía la formación de profesionistas. Profesionalismo. Para finalizar, México pasó por acontecimientos importantes cuando los demás países se encontraban en guerra, entre ellos el Cine de Oro, la creación del IPN, que actualmente sigue vigente, entre otros. Da una visión diferente respecto a la historia de México. Es interesante saber cómo era la participación política durante 1940. Bueno, en México, entre el periodo de 1940 a 1970, se dio un acto de magia, colocando a la misma distancia del milagro alemán, que la mantenía por el subdesarrollo y el desarrollo, y a eso me refiero del milagro mexicano. En él se vio un desarrollo en México, ya que el Producto Interno Bruto creció a una tasa promedio anual superior de 7.3%. Bueno, esta cifra no se había dado en años atrás. También sirvió porque en cuanto al ámbito cultural, se dio mucho la lucha contra el analfabetismo, y pues se crearon grandes instituciones que actualmente son muy prestigiosas, como es el IPN y CEU, la Ciudad Universitaria, creada por el expresidente Miguel Alemán. De igual manera, en 1940 se duplica la ley reglamentaria educativa en el presidente Manuel Ávila Camacho, anuncia la desaparición del sector militar del PRM y asciende el ejército a categoría de Secretaría del Estado de Fundamento. Tierra Nueva. Se revisa de una reunión una nueva navegación de escritores mexicanos. Entre sus colaboraciones está Ali Chumacero, José Luis Martínez, Jorge González Durán y Leopoldo Sea. Bueno, hablando, retomando lo que ya habíamos dicho anteriormente, habla acerca de pues la educación socialista, ¿no? Esto prácticamente Cárdenas lo impulsó para que México se viera en una visión a futuro, lo que podía ser a una determinada interpretación de su presente, de lo que querían pues, dar a conocer a un futuro o cómo se querían dar a conocer. La idea de tener escuelas socialistas correspondía con el reconocimiento de que el problema agrario era un punto clave para la construcción de un país más justo y equitativo. Así como la industrialización que hubo de las ciudades, también un elemento muy fundamental era el desarrollo económico y social. De aquí las escuelas socialistas propagan información y conocimientos y visiones para que, en este caso, los alumnos que iban en estas escuelas socialistas o las personas que formaban parte de ellas tuvieran una visión pues cambiante a la que se tenía en ese entonces. Aquí, en el ámbito social y económico que querían desarrollar, era acerca sobre un territorio que a gran medida no estaba colonizado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tal que como Cárdenas expresó durante su dictadura
en contexto de que la educación se consideraba como el primer paso a un proyecto integral, se da base a que este tal proyecto reflejaba en los libros que pues utilizamos en la primaria en aquel entonces, que ahorita los niños siguen utilizando, que son los libros de la SEP. A esto se distribuyó a que el material de las escuelas antes de la llegada de Cárdenas al poder era diferente y con una visión que se quedaba estancada. Por eso creo que es importante pues dar un poco conocimiento acerca de las escuelas socialistas. Dentro de ello, del tema del gobierno de Cárdenas, impulsó y dio mucho apoyo a los obreros, ya que por ello les pedían las industrias que se manejara el trabajo para los obreros, los cuales en ese entonces no tenían un empleo fijo, y siempre luchó por el Estado. Bueno, también se vieron programas sociales que actualmente pues están funcionando, siguen funcionando, como es el IMSS y el ISSSTE. Pero también en el ámbito social se vieron en este periodo de 1940 a 1970 demasiadas huelgas y manifestaciones por parte de los sindicatos más importantes del país. Como dice mi compañera, hubo una distribución de los libros de texto gratuitos, y en ese periodo fue México el país con la tasa más alta de natalidad en el mundo. Y se vio también una migración a Estados Unidos pues mayor, y se crea también el Infonavit, se nacionalizó la industria eléctrica y se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿John Carla, ya lo dice? Pasó por acontecimientos importantes cuando los demás países se encontraban en guerra, entre ellos el Cine de Oro y la creación del IPN, que actualmente sigue vigente. Da una visión diferente respecto a la historia de México. Es interesante saber cómo era la participación política durante 1940. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado el video. Gracias y Gracias. buena tarde. Hasta luego. Linda tarde.